Me preguntaron por la prueba. No tengo idea cuándo es, pero ¿cómo son los ejercicios de las pruebas o cómo son las pruebas? Las pruebas son fáciles. Este curso yo les he comentado que no es para medir el CI de nadie. Yo lo que espero es que trabajen, ¿ya? Eso significa que vengan a clase, si por alguna razón no pueden venir, que me lo informen, que después vean las clases, por eso hago el esfuerzo de dejárselas, que vean y ojalá vayan a las ayudantías cuando está Felipe en Santiago, pero sino que vean las ayudantías, las capturen con los códigos que les deja él. La idea es que vayan recreando todo ese trabajo para que vayan aprendiendo. Con eso no deberían tener problemas para las pruebas en general yo las abordo en dos partes. Una primera parte con consultas muy concisas, en que la respuesta es una frase o incluso una palabra, ¿ya? Así que si ya llevan 5 líneas, no era eso, ¿ya? Así que ténganlo claro, ya no fue. ¿Ya? Siempre son muy concisas y problemas de cálculo también muy directo y muy rápido. ¿Ya? Entonces, si usted ya lleva media hora calculando algo, no era eso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Para la parte de cálculo se le llama un formulario o lo creo que no? Necesitan una calculadora nomás. Una calculadora científica, el celular, no sé, alguna cosa así. ¿Puede ser PRI? ¿Perdón? ¿Puede ser PRI? ¿Qué? ¿Puede ser la rueda programable? Sí, lo que quieran. No necesitan computadora. Matar a una mosca con un cañón. En general van a ser, como les digo, ejercicios súper concretos, no complejos, sino más bien en los que yo pueda medir que entiendan bien lo que conversamos acá. Siempre va a ser eso, tratar de medir un poco qué es lo que nosotros conversamos acá en clase, qué es lo que vieron en las tareas, en las ayudantías, ese tipo de cosas. Nada más complejo que eso. Ahora, es importante que ustedes aprueben las tareas y que aprueben las pruebas por separado para que las dos notas sumen. De todas maneras, las tareas tienen más peso porque hay más trabajo en eso. Y hace un par de años ya lo reconozco así. ¿Tuvieron problemas con la tarea? ¿No? ¿Todo bien? ¿Las puedo hacer más difíciles? ¿No? No es necesario. La pregunta 2. ¿Cuál es la pregunta 2? Ya ni me acuerdo. Yo la subo y me olvido. La de las probabilidades. Ya, sí. Mira, en general, bueno, ustedes pueden hacer la pregunta que quieran, pero en general trato de que la redacción sea bien clara porque a veces es confuso lo que uno quiere pedir. Pero si tienen dudas pueden mandar las preguntas, como le he dicho a Felipe y a mí, vamos a contestar. No hay problema. Bueno, en general las tareas después yo las reviso acá en clase, pero la verdad es que la tarea 1 no tenía mucho que revisar, entonces es hacer. Y en general, casi siempre así, es hacer cosas. Ya, sigamos entonces con estas cosas. Nosotros en la clase pasada terminamos de definir más o menos qué es la amenaza sísmica, ¿cierto? Vamos a repetir que es una intensidad de medida en algún sitio en específico. Eso es lo que nosotros vamos a entender con amenaza. Ahora, la amenaza la queremos en este curso en particular para diseñar estructuras. Por lo tanto, la amenaza o la medida de intensidad que más nos sirve es el S-A, la pseudoaceleración, que no aceleración, pseudoaceleración, ¿cierto? La pseudoaceleración no es la aceleración. En realidad, la pseudoaceleración, ¿cierto?, es una forma diferente de expresar la misma información que tiene el espectro de desplazamiento, que no pseudo-desplazamiento, desplazamiento, ¿cierto? Cuando yo defino cuál es el espectro de desplazamiento, lo transformo a través del omega cuadrado, ¿cierto?, a pseudoaceleración para presentarlo en otro formato, pero con la misma información original. Por lo tanto, esa medida de intensidad va a ser la que más nos sirve para diseño. ¿Será la mejor?
No sé, pero es la que las normas típicamente establecen como parámetro de demanda de diseño. Bien, yo les mostraba, ¿cierto?, al final de la última clase, esto, que es importante que lo conozcan. No es importante que actúen sobre esto, pero es importante que lo conozcan, ¿cierto? Las zonas que están ahí en tres colores, que son como rojo, verde y no sé qué color es ese, digamos que es morado. Esas son las zonificaciones sísmicas tradicionales que tiene la normativa chilena. ¿Qué gracia tiene la zonificación? Nos muestra más o menos cuál es la intensidad sísmica en cada una de esas zonas, ¿cierto? Siendo más intensa la demanda sísmica en el sector costero, por razones obvias, porque ahí está la zona interplaca, ahí está la fosa del Pacífico, ¿cierto? Y va disminuyendo la intensidad a medida que me alejo. Ya, eso hoy día se sabe que no es tan así. Porque esto tiene todo el sentido del mundo si yo estoy pensando en sismicidad interplaca. Mientras me alejo, baja la demanda. Bueno, aquí evidentemente todos los efectos de sitio están fuera, estamos pensando que todo es roca. Pero cuando yo empiezo a pensar en la sismicidad intraplaca, me doy cuenta que en realidad esta zonificación quizás no tenga tanto sentido por sí solo, porque la sismicidad intraplaca depende de otras cosas, no necesariamente baja hacia el interior. Entonces, claro, estos mapas, ¿cierto? Esta zonificación se estableció hace tanto tiempo que no se tenía tan claro como se tiene hoy día el efecto de la sismicidad intraplaca, más bien la sismicidad interplaca, y para eso está bien. Entonces, claro, cuando hoy día uno hace estudios específicos de sitio, es bastante común que no cuadre muy bien con la zonificación. De hecho, esto que yo les muestro acá, que es del año 2002, imagínense, ya son curvas de isoaceleración, que no las vamos a comparar con el A sub 0 de cada zona, pero sí, a través de las formas, yo me puedo hacer ideas. Y a través de las formas, yo me puedo dar cuenta que las formas de estas curvas de isoaceleración no cuadran ni por si acaso con la zonificación. Cosas que ya podrían darme un indicio de que esto es medio raro. ¿Ya? Bueno, hoy se sabe que nuestra zonificación no es muy representativa, no es muy buena en todo Chile, pero lo seguimos ocupando. ¿Qué tanto impacta esto en los diseños? La verdad es que lo que se ve es que no impacta tanto. Recuerden que hacer un diseño, una estructura, tiene un montón de información y hay un montón de tomas de decisiones que uno hace que no necesariamente hacen que esto, la demanda sísmica, sea la única cosa importante. De hecho, en algunos casos, ni siquiera la demanda sísmica por sí sola es lo más importante. A veces tenemos criterios de diseño en otros lugares, ¿cierto? A lo mejor en alta montaña, ¿cierto? Donde hay vientos fuertes, nieve fuerte. A lo mejor ahí empiezan otro tipo de condiciones a ser más fuertes. ¿Ya? Entonces, ojo, que la zonificación, o digámoslo con todas sus letras, la intensidad sísmica no esté tan bien representada en todos los lugares. ¿Será tan malo? Por cierto que no es bueno, pero malo tampoco es. Cuéntanos. ¿Cuál es la definición en sí de intensidad? Aquí estamos pensando que la intensidad es el S sub A, para poder tener una suerte de comparación con los resultados que vamos obteniendo. ¿Ya? Una intensidad sísmica la vamos a medir para efectos de diseño a nivel del S sub A. O sea, como al final como el potencial de lo que podría llegar en aceleraciones en ese lugar, por decirlo. Sí y no. La amenaza tiene harto sentido físico. ¿Ya? Yo digo, este S sub A para este periodo de vibración es tanto y eso tiene un periodo de retorno medio de tanto. Y ahí yo tengo una confiabilidad muy precisa y grande. Ahora, un espectro de diseño o una intensidad de diseño no necesariamente es la amenaza. Cuando yo me paso al mundo del diseño, desde la amenaza, ese espectro normalmente se corrige. A veces se corrige y queda igual,
o a veces se corrige y queda bien distinto. ¿Ya? Se corrige a través de lo que llamamos criterios de diseño. Y eso sí ya empiezan a depender de los proyectos, del tipo de estructura, de un montón de cosas técnicas y no técnicas. ¿Ya? Entonces ahí hacemos el cambio. Ahora, siempre es bueno tener más o menos claro cuál es la amenaza en un sitio específico para poder, ¿cierto?, entender qué pasó después con el diseño. ¿Ya? Pero en esa pasada a veces aparecen argumentos y criterios oscuros que nos cambian mucho las cosas. ¿Ya? La amenaza, en estricto rigor, no depende de nada, salvo de cómo la calcule, pero no depende de criterios externos, es un resultado netamente técnico. El diseño sí depende de un montón de otras cosas que, insisto, la mayor parte de las veces son técnicas, pero no siempre. ¿Ya? El diseño siempre lo vamos a abordar como decisiones. Decisiones respecto a los números que nosotros hayamos podido calcular por ahí, que nos van a servir para tomar esas decisiones, pero desde ya, el número no es la decisión per se, no tiene por qué ser. El diseño son decisiones. Sigamos avanzando. Aquí tenemos algunos mapitas, ¿cierto? Vamos a darle un segundo. Dice, ¿qué cuestiones son estas? Dice, mapas de amenaza sísmica para RN, región metropolitana. Son viejos estos cuestiones, por si acaso, 2010. A él se lo robé, a la hecha. Ya está. Ya este es un PGA 10% en 50 años y este es un PGA 5% en 100 años. Ya, los colorcitos marcan intensidad, ¿cierto? Como siempre, cuando se pone más rojito, se pone más fuerte. ¿Sí? Para ese lado, ¿cierto? Normalmente es así, ¿no? Cuando se pone más rojito, se pone más fuerte. Aquí en la región metropolitana, ¿cierto? Vemos que va creciendo, ¿cierto? El PGA estimado, digamos, va creciendo hacia la cordillera. Sí, tiene harto sentido, ¿cierto? Y acá también vemos que va creciendo. Entonces, claro, a lo mejor uno diría, mira, en la zona central parece que esto de que la sismicidad va creciendo hacia la cordillera parece tener sentido. Y sí, eso a lo mejor nos dice que en la zona central estamos bastante controlados por sismicidades quizás interplacas. Pero hay zonas, por ejemplo en el norte, que no son así. ¿Eso no afecta la existencia de volcanes? ¿Afecta en eso? Afecta, pero muy poquito. Los volcanes son una fuente de sismicidad, sí, pero normalmente nosotros acá en Chile no los consideramos en ningún estudio de amenaza. Normalmente el volcán tiene un impacto en la amenaza que es muy pequeño. ¿Te acuerdas que cuando calculamos la amenaza había una parte en que sumábamos para todas las fuentes? Entonces, cuando hacemos esa sumatoria para todas las fuentes, nos damos cuenta que hay fuentes que pesan nada respecto a otras. En ese sentido, para nosotros en Chile, casi siempre la subducción del Pacífico pesa todo. Ahora, la subducción del Pacífico es interplaca e intraplaca. En algunos lugares el intraplaca pesa poco, en otros lugares el intraplaca pesa mucho. ¿Ya? Lo que no podemos obviar es el interplaca porque se está topando. ¿Ya? Después de eso, si yo le sumo los corticales, falla San Ramón por ejemplo, se ha visto que pesa muy poquito cuando yo estoy suficientemente lejos de la falla de San Ramón. Ahora, ¿qué es suficientemente lejos? Es difícil establecerlo, pero pensemos en un número grande, 10 kilómetros. 10 kilómetros ya no se siente la falla de San Ramón. Básicamente uno tiene que estar encima para que vaya a pesar algo. ¿Ya? Entonces, es complejo definir esta amenaza, pero quédense con la idea de que normalmente es una integración entre todas las fuentes, pero hay algo que pesa mucho más. ¿Ya? En ese sentido, los volcanes yo no he visto que se incorporen. Doy por hecho que es muy poco lo que podría mover la amenaza de diseño. Eso. Les dejo aquí esta memoria, ¿cierto?, del año 2014, una memoria que es bastante interesante porque aquí lo que se hace es
que un alumno, ¿cierto?, toma esto y hace un estudio de amenaza para distintos lugares de Chile y genera algunos mapas que son bastante buenos, bastante interesantes. Y en estos uno puede ver que no cuadran ni por si acaso con la zonificación que nosotros estamos usando. Entonces, ojo con eso. Yo soy bastante majadero en decir que la zonificación no es tan buena, pero eso no quiere decir que no la use. Simplemente hay que tener cuidado y mirar un poquito si es posible hacer estudio de amenaza. Como les decía, siempre es buena idea. No siempre es absolutamente necesario, pero siempre es buena idea. En zona 3, claro, la amenaza no va a subir mucho más. Pero en zona 2, zona 1, a veces nos podemos encontrar con que las demandas son mayores que lo que la norma nos está diciendo, sobre todo en el norte, el sector Antofagasta, por ahí, donde más se ha visto la sismicidad intraplana. Ejemplo. Aquí le robé este ejemplo a Miguel olímpicamente, para no hacerlo yo. Veamos el ejemplo. Este es un ejemplo de análisis determinístico. Y para esto lo vamos a comparar con el terremoto del Maule porque, como fue real, es más fácil, ¿cierto? Fue un terremoto 8.8. Magnitud de momento 8.8 con un hipocentro o una profundidad hipocentral de 30 kilómetros. El sitio. Entre el sitio y la ruptura, que el sitio va a ser Concepción, ¿cierto?, y el RRAP son 30 kilómetros. El suelo que vamos a mirar es un suelo tipo C, 350 metros por segundo, de velocidad de corte, como veis, 30 metros superiores. ¿Ya? El mono. Ahí está, ¿cierto?, el epicentro. Aquí está el sitio, que es Concepción. Este es el terremoto del Maule, básicamente. Entonces, tomamos el terremoto del Maule y lo evaluamos. Lo evaluamos, ¿cierto?, primero con las leyes de atenuación de Montalva y con la ley de atenuación de IDI. Lo primero, ¿cierto?, para mirar acá es qué es lo que estoy viendo. Y yo los invito aquí a mirar la dispersión de las leyes, no entre ellas, sino consigo misma, primero. En azulito yo tengo la media. Y en rojito está la media más una desviación estándar. Si ustedes se fijan, vamos como del simple al doble. Vamos como poquito menos de 1,5 a poquito menos de 3. Esa es la variación que tenemos en este tipo de fenómenos. Y no es que las leyes estén malas, es que el fenómeno es muy disperso. Después, si miramos acá la ley de IDIN, vemos que la media, ¿cierto?, en azulito está un poquito menos de 2 y la media más una desviación estándar está un poquito menos de 4. Claro, ahí otra vez tenemos una dispersión gigantesca, súper grande. Ojo que estas leyes, ¿cierto?, ambas están aprobadas por la comunidad internacional para el uso acá en Chile para nuestro tema de la subducción del Pacífico. Por lo tanto, las dos están buenas. ¿Y cuál uso? Si yo quisiera decir, mira, ¿sabes qué? En Concepción, dado que tengo el 27F, yo voy a hacer mi estudio probabilístico, y para esto es que se necesita el determinístico y es buena idea. Voy a tener un estudio probabilístico y a lo mejor lo quiero comparar con este terremoto en particular para ver cómo salió el estudio probabilístico. A lo mejor yo quisiera decir, mira, yo no quiero diseñar para algo mayor que esto, o al revés, podría decir yo no quiero diseñar para algo menor que esto, que sería más razonable. Entonces, para eso me serviría hacer un estudio determinístico de este tipo, que básicamente es evaluar las leyes de atenuación. Ahora aquí, ¿cierto?, como uno no sabe en principio cuál de las dos es mejor, porque ambas son buenas, ambas están aprobadas y tienen una base de datos suficientemente acorde, ¿uno qué haría acá? ¿Cuál uso? ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Alguna idea? En principio uno podría decir, mire, quedémonos con la envolvente de la papa. Sí, está bien bruto. Ya, pero como para hacerlo mejor, ¿cierto?, es que empezamos a ocupar el tema del árbol lógico. Aquí, ¿cierto?, normalmente uno usaría un árbol lógico, yo usaría al 50% de cada una porque no sé en cuál confiar más, y bueno, me quedaré con eso.
como algo razonable. ¿Ya? No digo que sea lo mejor, pero podría ser razonable. Alguien que diga, no, mira, sabes que en esta zona yo sé que la ley de Idini es mucho mejor, ¿ya? Entonces le pongo 80-20, no sé. ¿Ya? Pero ahí empiezo a jugar con ese tema del árbol lógico. Bueno, aquí están las dos leyes, ¿cierto? Una encima de la otra, esto es la media. ¿Ya? Si se fijan, aquí tenemos que en periodo corto está controlando la ley de Idini y en periodo, no sé si largo, pero periodo medio a largo está controlando la otra, está controlando la ley de Montalva. Entonces, claro, aquí uno dice, oye, ¿dónde será mejor cada una? No lo sé. En principio uno no lo sabe y no lo tiene tan claro. Lo único que sabe es que las dos están relativamente buenas y son aceptables. Entonces, ¿con cuál me quedo? Ahora, otro tema acá es decir, bueno, ¿y qué comparo con qué? Y eso ha sido un problema grande. El decir, ya, yo el probabilístico lo puedo decir, y lo vamos a ver en el próximo ejemplo, puedo decir, mira, yo lo que necesito para entender y para después meterlo a la norma y diseñar es un espectro que tenga una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, periodo de retorno medio, 475 años. Si yo logro definir mediante un análisis probabilístico eso, estoy bien. Ahora, ¿y esto? ¿Qué uso? ¿Qué uso para comparar con un evento de 475 años de periodo de retorno medio? ¿Uso la media? ¿Uso la media más una desviación estándar, más dos desviaciones estándar? ¿Qué es comparable con qué? Eso ha sido un problema. ¿Qué es comparable con qué? ¿Ya? No está del todo claro. ¿Ya? Y yo aquí no les quiero inventar cosas, no está establecido qué es lo que debo comparar con qué. ¿Ya? Parece razonable comparar, y así lo hacen los gringos, ¿cierto? Comparan su MCE de 2500 años con la media más una desviación estándar de estos análisis. Claro, pero 2500 años es bastante distinto a 475 años. Entonces, claro, ¿nosotros debemos comparar con el mismo nivel? Probablemente no. A lo mejor nosotros tendríamos que comparar con la media. O algo que a mí me gusta mucho más, y esto es absolutamente criterio, es opinión, es decir, mira, yo siempre me voy a quedar con la media más una desviación estándar como base comparativa. Y a lo mejor esa base comparativa la divido por estos valores mágicos que son, no sé, 1,5 para volver a un periodo de retorno 475 años, más o menos, que es lo que hacen los gringos. Y con eso puedo tener una suerte de comparación. Alguien dirá, ya, pero si tomo este y lo divido por 1,5, ¿se parece a harto? Tomar ese. Podría ser en el valor, pero no en el concepto. Cuando yo tomo la media más la desviación estándar, estoy considerando la dispersión de manera explícita. Y eso es bien importante, porque la dispersión no va a ser la misma para todas las leyes y para todos los eventos. Entonces ahí es donde tengo diferencia. Bueno, la cosa es que el estudio determinístico es más o menos esto. Es un juicio experto sobre algo y me conduce a una medida de intensidad que, como ustedes ven, no sé muy bien qué es, ni con qué compararlo, ni con qué comérmelo. Pero podría ser un número comparativo bueno bajo algunas circunstancias. Para controlar, por ejemplo, que no se me escape demasiado algún análisis probabilístico, si yo espero o detecto que en realidad efectivamente me quedo muy grande. No es mi experiencia, pero podría pasar. Un análisis probabilístico, ¿cierto? Aquí no nos vamos a complicar demasiado, pero ¿qué busca un análisis probabilístico? De acuerdo a lo que nosotros vimos ya, podemos hacer este análisis integrando todas las variables, ¿cierto? Toda la dispersión de todas las variables e integrando todas las incertidumbres del problema. Y normalmente vamos a llegar a este tipo de gráficos. Estos son gráficos de la medida de intensidad, en este caso del PGA, pero va a ser el SA función de un periodo. Eso es lo típico. O sea, yo voy a tener este mismo gráfico para cada ordenada espectral que quiera evaluar. ¿Ya? Y acá voy a tener las tasas anuales de excedencia.
este es el gráfico al que uno llega casi en todos los software y en todos los análisis probabilísticos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué está marcado? Está marcado un I de 0.002 y un X de 0.66. ¿Qué significa esto? Que para un lambda de 0.002, lambda, acá, me sale un PGA de 0.67. ¿Y qué es un lambda de 0.002? Bueno, el invertido de eso, o el recíproco mejor, es más o menos el evento de 475 años. ¿Se acuerdan que el lambda de ese era 0.0021, una cosa así? ¿Ya? Ojo que estas cosas no son absolutamente exactas, ¿cierto? Aquí ya pedirle más exactitud a esto que tiene una dispersión gigante está partiendo un pelo en tres, entonces no funciona. Entonces, claro, acá tenemos la tasa anual, allá tenemos el PGA, leemos más o menos eso, o al revés, ¿cierto? Tengo el lambda y significa eso. Ya, entonces quiere decir que aquí tengo el PGA. Muchas veces, ¿cierto? Yo les decía, antiguamente en realidad, con el PGA uno caracterizaba todo. El PGA era la medida de intensidad del lugar. Hoy día se sabe que el PGA no es el mejor valor para caracterizar un sitio. Pero además, las leyes de atenuación con las que yo hago estos análisis probabilísticos de amenaza pueden darme el S sub A para un montón de periodos. Entonces, en realidad, yo hago esto para muchos periodos y llego al espectro completo. No tengo para qué hacer algo más complejo. Por ejemplo, ¿cierto? Les muestro aquí estos puntitos, ¿cierto? Vienen de un análisis que hice yo mismo, que es un análisis probabilístico, y en el que, ¿qué se hizo? Para cada valor en que las leyes de atenuación tenían constantes, ¿cierto? Para cada periodo, se hace este análisis y se genera entonces el puntito. Fijan, ahí está, los azulitos son los puntitos que vienen del análisis de amenaza. ¿Qué es lo que aparece acá arriba en rojo? Esto es lo que los gringos llaman el espectro uniforme, el espectro de amenaza uniforme o de riesgo uniforme o peligro uniforme, que no es de peligro uniforme, pero así le dicen. ¿De qué se trata esto? Ellos dicen, mira, la forma del espectro yo ya la conozco, la tengo definida. En el caso de los gringos es re fácil porque esto sale en ASCE 7. Lo único que me faltan son dos números para anclar esta forma. En particular, lo que ellos usan típicamente es en 0,2 segundos y en 1 segundo. O sea, si yo tengo el valor del espectro en 0,2 segundos y en 1 segundo, yo anclo esta forma predefinida y tengo listo esto. Esa es la forma en que ellos trabajan. ¿Ya? De hecho, hoy por hoy, ¿cierto? La zonificación ya es distinto. Los gringos, ¿cierto? Tienen una plataforma en la que uno ingresa, pone las coordenadas de su proyecto y le entrega directamente ese punto y ese punto, o bueno, ahora también entrega el espectro completo porque es una cosa online, entrega la peligrosidad de tsunami, de vientos, de huracanes, de nieve, de todas las cosas que hay en ese punto. Entonces se hace bien completo. Pero hace unos años los gringos pedían ese punto y con eso cuadraban el espectro completo. Aquí también empiezan a aparecer algunos temas. Por ejemplo, este espectro es un espectro tipo Newman, ¿cierto? Ustedes deben haberlo visto. Y que tiene zonas que son bastante reconocibles. Zonas de aceleración constante, zonas de velocidad constante, y por ahí hay un quiebre normalmente y sale una zona de desplazamiento constante, que es bien discutible, ¿ya? Entonces, este espectro tipo Newman funciona súper bien para la realidad norteamericana. La verdad es que de los análisis de amenaza que hacemos acá, nunca sale un espectro tipo Newman. ¿Ya? Podremos usarlo y podremos hacerlo cuadrar a martillazos si queremos, pero no sale. Ese es el hecho. De ahí a decir que no lo podemos usar hay una diferencia, ¿ya?
Porque claro, yo insisto, del análisis de amenaza le van a salir espectros que no se parecen al de Newmark, pero no significa que yo no pueda cuadrarle uno de estos por distintas condiciones o por distintos beneficios que pueda tener este tipo de espectro. Aquí vemos que si lo cuadramos a esta forma, que es más o menos la sismicidad chilena, ¿cierto? Si lo cuadramos a esto, en realidad el espectro queda por arriba, es conservador y no es demasiado irracional, como que cuadra bastante bien. Por lo tanto, podría ser una decisión, ¿ya? Ahora, si yo también conozco la forma, y esta forma curva también la conozco, porque es la ecuación que tenemos en la 433 y en la 2369 del 2023. La forma también la conozco, entonces aquí a lo mejor lo que podría hacer también es anclarla a algún punto representativo de todo el dominio de periodo. ¿No? También podría hacerlo de esa forma. Entonces, ojo, ¿cuál es la idea fundamental? Que el análisis probabilístico tiene un significado claro y preciso. Por mucho que el resultado pueda tener una dispersión, tiene un significado. El determinístico, tengo el problema quizás al revés. El resultado tiene poca dispersión, pero el significado que pueda tener es bien discutible. ¿Vale? Se los menciono tanto porque, claro, a lo mejor ustedes acá dicen, pero ¿qué me van a estar haciendo problemas con estupideces? Hago el probabilístico y estamos todos claros lo que dice, acabó el problema. Ya. Eso haría una persona que a lo mejor lo entiende de la misma manera que lo entiendo yo y que a lo mejor lo están haciendo ustedes. Pero históricamente lo que se ha usado más es el determinístico. Por distintas razones, por no tener claridad del probabilístico, por falta de datos, por lo que ustedes quieran, y sobre todo por juicio experto. Yo con esto me he reído harto del juicio experto, pero tiene su valor. Y eso también hay que reconocerlo, dependiendo del experto. Pero tiene su valor. Así que hay que guardarlo por ahí para saber más o menos que vale la pena a veces hacer ciertas comparaciones. Y si el probabilístico es muy alto, que a mí en realidad no lo he visto, pero bueno, ¿qué pasa? Y aquí yo tengo mis dudas de si esto que puse está bien, no sé si estoy de acuerdo conmigo mismo, pero se lo voy a tratar de explicar. Práctica habitual. ¿Qué es lo que se hace? A veces se tiene el espectro probabilístico, por ejemplo, ahí está el probabilístico en celestito, se tiene el determinístico, ¿cierto? Ahí está el determinístico, y lo que se hace es decir, mira, vamos a limitar el probabilístico a un determinístico que me parezca bien, vamos a decirlo así en principio. Entonces, claro, hay ciertas zonas entonces que voy a capar del espectro probabilístico y eso va a generar una demanda en el sitio más representativa de acuerdo al experto que haya definido el determinístico. Por ejemplo, podemos tener cosas como en que, bueno, el probabilístico está por arriba del determinístico en todo el rango de periodos y entonces controla el determinístico. O podemos tener cosas como esta, en que aquí el probabilístico estaba muy arriba en la zona de periodos cortos, entonces controla el determinístico y de ahí para allá, ¿cierto?, se invierte y controla el probabilístico. La verdad es que esto, a mí, y esto es su opinión, yo siempre trato de separar muy bien lo que es opinión de lo que son hechos, ¿ya? Para que ustedes lo puedan entender de buena forma. Como opinión a mí esto me parece una brutalidad. ¿Por qué? Porque, primero, si yo tengo un espectro que está en una zona controlado por un criterio y en otra zona controlado por otro criterio, en realidad las estructuras a las que yo voy a llegar no van a tener el mismo nivel de seguridad. El nivel de seguridad va a depender del periodo que tenga. Y eso es raro. ¿Cómo me como esto con la confiabilidad estructural que ando buscando? ¿Cierto? La confiabilidad estructural es que yo quiero definir una probabilidad de falla de la estructura para un cierto periodo de tiempo, ciertos eventos, lo que ustedes quieran. Pero tengo que definir una probabilidad de que estas cosas vayan a funcionar o no. Claro, entonces esa probabilidad va a ser distinta de aquí para la izquierda y de aquí para la derecha. Y eso es raro. Eso es extraño. De hecho, parece más razonable lo de arriba, elegir uno u otro.
pero no dejar estas mezclas. Es extraño, pero también se hace, se puede hacer. Aquí es cierto, yo le estoy diciendo usar amenaza probabilística limitada a una amenaza determinística del nivel 84%, perdón, percentil 84. Aquí yo tengo tremendas dudas, creo que esto está mal, creo que esto es lo que hacíamos hace un rato, pero creo que está mal porque esto es comparable pero a nivel de una amenaza probabilística de 2500 años y no 475. No lo he podido revisar mejor, no tengo claridad absoluta de esto, pero el concepto sigue siendo el mismo, es limitar un probabilístico con un determinístico, pero hay que sumarle un determinístico comparable con eso. Y ahí es donde entran las dudas. ¿Qué determinístico es comparable con un probabilístico de cierto periodo de retorno? Eso no está totalmente acordado. ¿Ya? Hay evidentemente bibliografía, porque hay bibliografía para lo que usted quiera, de todo. Pero claro, no, por lo menos yo no lo sé, a lo mejor soy un ignorante nomás, pero yo no lo tengo tan claro. ¿Cuál es la comparación correcta? ¿Ya? Bueno, ¿de dónde saco el determinístico? Y aquí es donde la cosa se empieza a poner difícil. Un determinístico comparable para poder limitar el probabilístico. Bueno, tiene varias opciones. Primero, el juicio experto, que no es lo mismo que inventarle, ¿cierto? En realidad es darle un poco más de vuelta. La geología, eso tiene harto sentido. ¿Desde qué punto de vista? De que algo que sí podría tener sentido, es decir, ¿sabes qué? Yo voy a ver un determinístico aquí porque yo ya sé que en esa zona está controlando la sismogénesis del Pacífico. Voy a inventar el interplaca del Pacífico. Ya, y yo sé que la máxima magnitud por la capacidad generadora de la fuente es tanta magnitud y eso está a tal distancia y puedo tener una cota superior, pero una cota superior razonable, ¿ya? Porque yo sé que la geología no me permite tener un evento mayor y a lo mejor ahí sí yo podría decir, mira, ¿sabes que el probabilístico por su dispersión me quedó más arriba, pero yo sé que no puede ser más arriba? Eso sí tiene sentido, ¿ya? Ahora típicamente si uno limita a los probabilísticos a un máximo de la capacidad generadora de la fuente, no necesariamente los va a cortar. Pero es un buen criterio. Y lo último, que a mí me parece bastante bueno, son los modelos de desagregación magnitud-distancia. Que hoy día, las personas que saben dicen que ya están yéndose un poco, que están empezando a estar en desuso. A mí igual me gustan, pero los que saben dicen que hay algo mejor hoy por hoy, que no lo conozco. Entonces, esta cosa de acá, démosle un minuto para saber qué es y por qué podría ser una buena idea tener un determinístico de acuerdo a modelos de desagregación magnitud-distancia. ¿Y qué puse acá? No se olvide de pedir su estudio de amenaza que cumpla con la 2369 del 2023 para que pueda utilizarlo. Una propaganda. Lo que pasa es que aquí es donde vale la pena hablar de un problema práctico. Y es que históricamente hemos tenido un problema práctico muy grande con estos estudios de amenaza. Y es que yo le compro un estudio de amenaza al especialista A y me da una cosa, le compro un estudio de amenaza al especialista S y me da otra cosa. ¿Y cuál ocupo? Bueno, si llego a quedarme con uno de esos dos, algo que ya es complejo, después, ¿cómo lo ocupo? Y ese es el problema más grande. ¿Qué le entrega el especialista de amenaza y usted como miércoles lo mete en su proyecto para sacar una estructura? Ese es el tremendo problema. Típicamente la gente que está metida en amenaza, que es gente académica, ¿cierto? Investigadores, no es gente que esté metido en la práctica, salvo excepciones, ¿ya? Por lo tanto, el estudio de amenaza puede estar muy bueno, pero ¿cómo lo vincula a usted para diseñar una estructura? Queda un vacío tremendo. Lo que se ha hecho antiguamente es malinterpretar el estudio de amenaza y decir, mira, este estudio lo comparo con el espectro de diseño de la norma.
y con eso voy a saber si hay mayor o menor demanda en ese lugar de acuerdo al estudio. Ya, como esas cosas es comparar un burro con una bicicleta, normalmente los estudios de amenaza salían muy arriba comparados con los límites normativos o con los espectros estándares normativos. Y eso pasaba porque no eran comparables. Bien, ¿qué se hacía? Bueno, la norma en el caso de la 2369 del año 2003 tenía por ahí una limitación y decía: los estudios de amenaza no necesitan establecer demandas superiores a un 25% adicional de lo que esta norma propone. Por lo tanto, en el 100% de los casos, sean vota el estudio de amenaza, por los 25% más y sigamos para adelante. Ahora, eso, que si bien fue establecido por los expertos de este país, y hay que creerle, personalmente creo que es una soberana burrada, porque desde el punto de vista de amenaza sísmica en el lugar, uno puede decir al revés quizás, decir, mire, ¿sabe? Yo no quiero que los estudios de amenazas locales disminuyan la demanda de diseño más que un cierto valor, como criterio de diseño. Pero limitarlo por arriba no parece técnicamente serio. Desde el punto de vista que yo contrato a un experto en amenaza, hace los estudios de amenaza y le da que en ese lugar hay una demanda 3 veces mayor. ¿Y por qué entonces yo usaría solamente un 25% más? Si yo sé que es 3 veces mayor, 3 veces a lo mejor me fui al chancho, pero el doble. ¿Por qué lo limitaría a un 25% más? No hay una razón técnica, hay una razón práctica, ¿cierto? Y es controlar presupuestos, controlar... Muchas veces se dice esto de lo que no se ha visto. Desgraciadamente estamos hablando de fenómenos geológicos y les puedo recordar para el 27F que las cabezas de los muros en flexo-compresión fallaron porque la norma no pedía confinarlo, porque no se había visto. Tuvimos tsunami que nos voló un par de ciudades que no se habían visto. Tuvimos licuación que no se había visto. Es como todo en Chile y en los países latinoamericanos que, claro, no pasa hasta que pasa. Entonces tenemos que tener un equilibrio en, sí, reconozcamos que no ha pasado. Ya, que no ha pasado, ¿significa que no va a pasar? No, esa es una mala interpretación, o poco seria, digámoslo. Entonces, desde el punto de vista de la limitación superior, esta cosa es compleja. Es bien compleja porque necesitaría razones técnicas para limitarlo por arriba y no solamente el buen deseo de que no me salga esta cara la estructura. Entonces hay que tener un cierto cuidado. Hoy día, la 2369 de 2023 propone algo concreto que arregla todo este panorama. Hay gente que no está de acuerdo, por supuesto, siempre es así. Pero propone, por ejemplo, dice, mira, yo tengo lo que se llama espectros de referencia. Yo doy por hecho que ustedes ya leyeron y estudiaron la 2369 y la 433. ¿Ya? Por eso de aquí para adelante simplemente yo me voy a referir a ellas. ¿Ya? Tienen lo que se conoce como espectro de referencia, que es un espectro que en principio es representativo de la amenaza, el 10% en 50 años. Digo representativo de una forma laxa, así como que nos pusimos de acuerdo y dijimos, ya, esta cuestión es más o menos. Ya, el espectro se queda corto en la zona de periodos cortos, ¿cierto? Se puede quedar largo en la zona de periodos largos, pero por ahí anda. Es una cosa en la que nos dimos la mano y dijimos, dándole, no sé, una cierta elasticidad a la verdad, esto es más o menos eso. Ya. Reconozcamos que esto puede representar eso, con muy buena voluntad. Ya. ¿Cuál es la gracia de eso? Que si yo digo que tengo un espectro que representa algo, entonces puedo trabajar con él. Puedo asignarle valor a ciertos análisis, puedo ajustarle registros, puedo hacer algo. ¿Ya? Y esa es la tremenda gracia que tiene. Alguien dirá, no, pero es que el de amenazas no son esos, son distintos. Bueno, cámbialo si quiere. ¿Ya? Lo importante es lo que representa. Teniendo un espectro de referencia que es parecido a tener un espectro de amenaza, o la norma nos permite tratarlo como amenaza, después la misma norma nos dice, ya,
voy a tener uno de diseño. ¿Y cómo hago el de diseño? Tomo el de amenaza, lo multiplico por 0,7, y eso solamente para mantener el 1,4 en el RFD, lo multiplico por 0,7, lo corrijo por amortiguamiento, lo corrijo por el R, lo corrijo por un factor de suelo, o ya tenía el factor de suelo, el de referencia parece, bueno, y lo corrijo por un factor de importancia. Entonces, a partir de un espectro que representa la amenaza, y sigo diciendo que la representa así como teorema del punto gordo, así por ahí anda, ¿ya? Entonces lo tomo, le meto un par de factores y lo transformo en uno de diseño. Alguien dirá, ¿qué gracia tiene eso? Bueno, que antes yo partía del de diseño, por lo tanto no podía comparar directamente eso con un estudio de amenaza, que era el gran problema. Hoy día la norma me permite decir, mire, compare su estudio de amenaza que fue hecho con estas condiciones. También hay que decir que hay gente que cree que las condiciones hay que ponerles más, que no son suficientes, todo eso, pero compare con este estudio de amenaza que cumple con estas condiciones, puede compararlo con el espectro de referencia y con eso usted va a tener más o menos claridad de si en el sitio usted tiene más o menos demanda, porque tiene un algo contra que compararlo. Y la misma norma dice, ok, reemplace el espectro de referencia por su estudio de amenaza que fue hecho de esta forma y no de otra, ¿ya? De esta. Podrán haber otras mejores, pero no interesa, son esa forma. Ya, y si usted lo reemplaza con eso, entonces puede seguir usando la norma sin ningún problema, porque toma su amenaza, la corrige con el R, la corrige con el I, le pone el amortiguamiento, la multiplica por 0,7 y sigue para adelante de una manera muy limpia. ¿Eso es perfecto? No. Pero es bueno. Es bueno para poder salir del problema práctico en que los estudios de amenaza no nos sirven para diseñar. Y con este camino podemos utilizarlos para diseñar, que es en realidad lo único que nos importaba. ¿Para qué queremos un estudio de amenaza que no podemos usar? A nadie le sirve eso. Entonces, claro, teniendo esto encima de la mesa, uno se empieza a dar cuenta que necesita también en estas cosas utilidad práctica, utilidad de aplicación, y no solamente rigurosidad técnica, que la rigurosidad técnica es necesaria, pero necesito más para poder desarrollar un proyecto. Ojo, lean completa la 2369 del 2023 y también la 433 por el decreto 60. ¿Ya? Sigamos avanzando. Desagregación. ¿De qué se trata esto? ¿Cierto? Aquí yo me vine directamente a robarle unos monos a Gabriel Candia. ¿Cierto? Gabriel Candia vale la pena que le dé un minuto. Es un ingeniero, ¿cierto? Investigador muy conocido, que creó una plataforma que sirve para hacer todas estas cuestiones, que se conoce poco. Ahora, no es fácil de usar, pero creó esta cosa, y con esto se pueden hacer estudios de amenaza. Si uno le roba algunas cosas a él, se da cuenta que para ciertas condiciones, por ejemplo, para esa curva simple, esta es la curva lambda versus PGA, y puede ser para cualquier S sub A, ¿cierto? Ya lo vi. Entonces, de esta plataforma, cuando yo meto todos mis datos, ¿cierto? Hago todas las cosas, me sale eso. ¿Ya? Cada punto fue calculado integrando todas las incertidumbres que correspondan. Por ejemplo, aquí me da un gráfico en 3D que es la distancia, el RRAP, versus la magnitud de los diferentes sismos que pueden haber. Esto ya es después del modelo Gutenberg-Richter, ahí yo sé cuál es la frecuencia de cada uno, la longitud, distancia. Se fijan que aquí ya todo esto está discretizado, no se hace continuo. Se fijan ahí cuáles son los puntos aquí en magnitudes. De 6.5 a 6.7, 6.7 a 6.9, 6.9 a 7.1, así lo van a hacer. Y acá, cada, no sé, 450 kilómetros, 510, 490, como cada 60 kilómetros. Esos son los puntos son de 60 kilómetros por 60 kilómetros. Es un punto. Bueno, la cosa es que si yo me paro en un puntito acá, me da la desagregación de eso y me dice, por ejemplo, ese punto está compuesto, y no es necesario ir al detalle, pero con ideas uno lo entiende, está compuesto de todo esto.
Evidentemente aquí uno se da cuenta que las distancias menores con las magnitudes mayores contribuyen más, cosa que es obvia, ¿cierto? Ahora, ¿qué tanto contribuyen? Bueno, esto va dependiendo de las fuentes, dependiendo de un montón de cosas, no siempre, bueno, sí, siempre las magnitudes más chicas con las distancias más chicas con las magnitudes más grandes van a ser las que más contribuyen, eso sí, pero no siempre tienen la misma distribución. Entonces, ¿qué se propone en estos modelos de desagregación? Se propone, mire, usted tome el evento medio de esta desagregación y con ese evento medio usted controle mediante un determinístico la ordenada espectral. Eso a mí me hace un poquito más sentido en la línea de pensar, básicamente voy a controlar el análisis probabilístico, pero con los mismos datos que se calculó, y por lo tanto de alguna manera lo trunco se trunca a sí mismo y se controla a sí mismo. Eso me parece más razonable, porque deja un poquito fuera el juicio arbitrario. Alguien dirá, pero a lo mejor esta no es la mejor opción. Quizás no sea la mejor opción, pero no es arbitraria. Y hace que todo sea comparable y siga teniendo el mismo valor. ¿Ya? ¿Qué es un evento medio? Bueno, integro todas esas cuestiones y las divido por el número de puntos y tengo el evento medio. ¿Ya? Entonces, claro, eso me ayuda a controlar el análisis probabilístico consigo mismo. Parece razonable. Hoy por hoy he escuchado que esto ya no es lo mejor, pero es una de las posibilidades. ¿Ya? Bien, no tengo más que decirle para el nivel de este curso del análisis de amenaza, solo que, como ustedes sabrán, esta cosa, o podrán intuir, esta cosa es complicada, ¿cierto? Aquí la posibilidad de cometer errores es segura, o sea, lo único seguro es que va a estar malo lo que uno haga, pero tiene que controlar esos errores. Y hay algunas publicaciones que son precisamente para eso, son para validación de software. Por ejemplo, aquí les dejo dos publicaciones del PIR, donde aparecen ejercicios con los cuales uno puede probar su software, sus rutinas o lo que esté haciendo, a ver si sale lo que aquí salió. Esto está documentado y la gente que lo escribió entiende que eso es lo correcto. Por lo tanto, si usted implementa estos mismos problemas en su software, en sus rutinas y le sale otra cosa, deberíamos entender que lo que usted está haciendo está mal. Esto es un tema bien delicado, como se los mencioné en algún momento. En otros lados, el análisis de amenaza está normado incluso a nivel de qué software son permitidos y cuáles no. A ese nivel. Aquí en Chile no, todavía estamos peleando con un montón de cosas, ¿cierto? Aquí todavía esto es absolutamente una selva, hay que decirlo así. Cualquiera hace estudios de amenaza, cualquiera inventa estudios de amenaza, eso es una verdad y no quiero ser mala persona en decirlo, pero tienen que saberlo. Y lo que nos protege es lo que conversamos en la primera clase, es buscar nombres de personas reconocidas que lo hagan bien y cuyos resultados funcionan. Eso es lo que hoy día tenemos acá en Chile. ¿Significa eso que no puede aparecer por ahí algún especialista que nadie conozca y que lo haga mejor? No, por supuesto que no, y seguro que hay. ¿Ya? Pero hay un tema de formalidad que nosotros necesitamos también tener claro en los proyectos, y este tema de a quién echarles la culpa siempre hay que tenerlo en la mesa. Por lo tanto, si usted tiene un especialista muy reconocido, tiende a sonar un poquito mejor que uno desconocido. Bien. Herramienta chilena. Y esta se la comento porque esto es una iniciativa muy buena, un poco peligrosa, pero buena también. ¿Cierto? Esta es una herramienta de iTrend, ¿cierto? Que son mapas de amenaza. ¿De qué se trata esto? Aquí, mediante leyes de atenuación que ya se han establecido y que no puedo cambiar, yo puedo pedir información respecto a lo que quiera. Por ejemplo, puedo elegir la medida de intensidad, se fijan, el S sub A para un periodo determinado, puedo elegir el periodo de retorno y puedo elegir un BS30.
básicamente lo que puedo sacar de acá es un estudio de amenaza. Evidentemente no lo puedo usar para proyectos porque esto es una herramienta absolutamente generalista, pero me puede dar una idea. Y yo tengo que leer lo que hay atrás, ¿cierto? En el estudio va a salir, cuando usted le entregue el PDF aquí, el reporte, sale qué leyes usó, cómo las usó y todas las cosas. Usted podrá estar de acuerdo o no, pero esas son. ¿Ya? Entonces, básicamente usted aquí podría interpretar esto como que tiene una buena idea de saber cómo anda su sitio. ¿Ya? Y aquí sí me voy a meter, a ver si esta cuestión funciona, porque vale la pena. Ya, ahí está. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar PGA, lo que sea, da igual. Ya, PGA. Para un periodo de retorno de 500 años, ¿cierto? En un suelo bueno. Ya, un suelo bueno tirando para roca, ¿cierto? A. Entonces, tenemos el PGA 500 años para roca. O sea, lo que yo debería ver aquí básicamente es la zonificación de la norma. En colores. Claramente no es así. Ya, no importa. Vamos a un lugar que conozcamos, Santiago. Ya. Estamos en Santiago. Vamos a dejar ahí que cargue los datos. Ya. ¿Dónde estamos? Rengo, Santiago. Ahí lo hizo más fino. O sea, no se va acercando y va afinando esta cosa. Ya. Santiago, Illinois, Belén, ¿cierto? Estamos nosotros, vamos por acá, en este cuadrado. Cuadrado. Por ahí vamos, ya. Voy a hacer clic derecho y me sale el PGA 054, ¿cierto? Con periodo de retorno 500 años en esa ubicación. Les insisto, esto no se trata de decir que esto es y que tengo que reemplazar la norma por este resultado, pero es un buen resultado gratis que yo puedo mirar. Veamos el reporte. Démonos un minuto para ver el reporte porque esto puede ser importante. El reporte que nos da esto, ¿ya? Y aquí dice más o menos lo que hizo. Se fijan que aquí el número que yo pedí es este, pero me los da todo. Y más que darme todo, me los muestra todo. A prueba constituyente. Aquí uno puede mirar todo. Estas son las curvas lambda versus el S sub A, que a usted le interese, ahí están, las mismas que yo le dije hace un ratito, pero nos vamos a poner a mirar los espectros mejor. ¿Ya? Bueno, el espectro de 10.000 años no me interesa, el de 5.000 años tampoco me interesa, por ahora el de 2.500 tampoco, el de 100 tampoco, el de 200 tampoco y el de 1.000 tampoco. Me interesa esto. Bueno, y como las estructuras comúnmente van entre 1 y 2 segundos, en realidad me interesa la zona aquí, me interesa más o menos esa zona. Ya. Entonces ahí tengo un espectro que es absolutamente comparable con el espectro de referencia. Bueno, uno podrá hacer una interpolación lineal para el periodo en vez de 500, 475, pero la misma cuestión. No va a cambiar. Ya. Entonces aquí tengo un buen candidato a decir, bueno, yo conozco la velocidad de onda de corte en mi sitio, la tengo que conocer porque si no estoy muy mal, la conozco más o menos el periodo de retorno que necesito evaluar, 500 años, y parece que no necesito nada más porque aquí está el espectro. Entonces esto yo lo podría comparar con la norma y darme una buena idea de cómo anda la norma respecto a esta herramienta. Dos cosas. Yo les digo que la norma no es lo mejor, pero no es malo. Esta herramienta a mí me parece que es mejor que la norma, pero también tampoco es lo mejor que hay, no reemplaza un estudio de amenaza. ¿Qué es lo que uno podría concluir de una manera simplista, uno que no sabe de esto? Oye, el espectro de la norma de referencia me da por acá abajo y el de sitio que saqué con esto me da por acá arriba. Estoy inventando, no es así en Santiago. Y eso me da una información de tipo, ¿sabes? Pareciera que vale la pena hacer un estudio de amenaza serio en ese lugar para ajustar el nivel de demanda con el que voy a evaluar mis estructuras.
porque me estoy dando cuenta que podría ser bastante más que el mínimo de la norma. Ahora, si me pasa al revés, el de la norma me sale por acá arriba y este va por abajo, ahí uno podría decir, mira, puedo hacer un estudio de amenaza con la idea de disminuir la demanda de diseño y hacer el proyecto más barato. No es el objetivo y yo no lo haría, pero podría ser. Ahora, también me puede servir esa información para decir, ¿sabes? Me quedo con el de la norma porque estoy viendo que en realidad no parece necesario hacer una amenaza, a no ser que sea para bajar la demanda y no es lo que quiero. Entonces uno podría seguir ese camino. También hay muchos casos en que esto se parece mucho a lo que propone el espectro de referencia de la norma. ¿Ya? También está eso y entonces ahí uno dirá, bueno, me quedo tranquilo con eso. Como una toma de decisión preliminar podría servir, ¿ya? Pero de ninguna manera se trata que usted piense que esto es un análisis de amenaza serio que reemplaza al de un profesional. ¿Ya? Eso no, pero sí es algo que puede servir bastante. Bien, sigamos con esto. Yo aquí, ¿cierto?, les muestro algo que hice yo mismo, por lo que vamos a ver si está bueno, pero hay una comparación. Aquí yo tengo un estudio de amenaza experto, ¿cierto? Dice, el rojo es el SDI propuesto, el azul es el UHS. Ya, el UHS es el Uniform Hazard Seismic Analysis, etcétera, 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 el espectro uniforme. Ya. Entonces aquí se dijo, mira, el azulito es lo que me sale de un estudio de amenaza con 475 años de periodo de retorno medio, probabilístico. El rojo es lo que propongo usar. Ojo, este plató es un ajuste numérico a la forma que salió. No es que el espectro original sea de Newman, simplemente que se estableció un espectro o una curva, se le ajustó, que fuera suficientemente buena. Es solo eso, es para ponerle una ecuación. Bueno, aquí está entonces el azulito, que es lo que sale del estudio de amenaza experto, el rojito, que es lo que finalmente se usó para el proyecto, y acá al lado yo tengo la aproximación. ¿Ya? Aquí lo que teníamos es que teníamos un BS30 de 279, que no lo tiene la herramienta. Entonces, ¿qué hace uno que es chileno vivo? Dice, ya, voy a usar el de 350, voy a usar el de 180 y voy a interpolar entre medio a ver qué sale. Ya, uno en su sano juicio diría, bueno, yo voy a usar el más conservador, o sea, el de allá, para ver cómo anda. Pero comparemos, ¿qué nos dice esta herramienta con lo que salió del juicio experto? El plató, ¿dónde está? Más o menos en 1.5, y aquí, más o menos en 1.5. ¿Dónde está? Ya, veamos, es bien, aquí no puede darle un montón de vueltas, pero veamos la ordenada, por ejemplo, en 1. En 1, acá arriba me salió, escucha, 0.6, diría, 0.6, y acá abajo, con un suelo más malo, 0.6, 0.75. Ya, entonces sé que está entre 0.6 y 0.75, pero me tinca más el 0.6, más comparable. ¿Qué salió acá? 0.6. ¿Se fijan? O sea, en realidad, al parecer los resultados de acá son bastante buenos en algunos casos. ¿Ya? Alguien dirá, ¿y por qué se hizo un análisis de amenaza para esto? Bueno, que en este proyecto, ¿cierto? Dado el suelo era un suelo malo, y donde los suelos son malos, vale la pena hacer estos estudios de amenaza. De hecho, dio menos que la norma. ¿Ya? Entonces, y dio harto menos que la norma en ese suelo, por lo que valía bastante la pena hacer el análisis de amenaza. ¿Ya? Pero ojo, lo único que quiero decir acá es que a partir de estos espectros que da la herramienta, uno puede tomar ciertas decisiones, por ejemplo, la decisión de hacer efectivamente el análisis experto. En este caso funcionó y funcionó muy bien. Bien. ¿Preguntas, consultas, reclamos, comentarios? No, muy fácil. Bueno. Pasemos entonces a otra cosa. Vamos a pasar a la característica
caracterización del movimiento sísmico, que es algo que ustedes conocen, pero le vamos a dar una vuelta pensando en el asunto de los proyectos, siempre tratando de sacarle una utilidad práctica a esta cuestión. Registros y espectros sísmicos. ¿Qué cosas nos interesan de los registros y los espectros? Nosotros ya estamos en la etapa de tener medidas de interés para diseño. En general uno no va a diseñar para un registro. Eso no funciona. Incluso cuando hacemos análisis sofisticados con registros, lo que hacemos es tomar una batería de registros y con esa batería de registros hacemos muchos análisis y calculamos entonces la tendencia de los resultados. Con muchos números uno puede hacer estadísticas de los resultados y quedarse con esos valores, no con los valores uno a uno, sino con una cierta tendencia de ellos. Entonces, ¿qué cosas tienden a interesarnos un poco del movimiento sísmico? Aceleración, velocidad de desplazamientos máximos, ¿cierto? PGA, PGB, PGD. Ese tipo de cosas nos interesan mucho para caracterizar porque son directamente una medida de intensidad. La mejor, no lo sé, pero son una medida de intensidad. Contenido frecuencia, es algo de lo que se habla muy poco, pero sí es importante mirarlo. Con el contenido de frecuencia yo me doy cuenta más o menos a qué tipo de estructuras y en qué rango de periodos ciertos eventos golpean más fuerte. ¿Ya? Cuando yo estoy hablando de un espectro de diseño, yo ya perdí los contenidos de frecuencia, a nadie le interesa. Pero en los registros yo sí tengo esa información. Los registros yo puedo hacer, ¿cierto?, un espectro de frecuencia, un espectro de Fourier, y con eso mirar cuál es el rango de frecuencias donde estos registros golpean más fuerte. Y esas van a ser las estructuras probablemente que más fueron exigidas durante ese evento para ese registro. ¿Ya? Duración del movimiento, y aquí es donde se plantea que tenemos muchas diferencias con los espectros californianos sobre todo, porque la subducción del Pacífico tiende a generar eventos de larga duración, que pueden producir fatiga, que pueden producir ciclajes mayores, comparativamente con aquellos que se tienen en California, que son terremotos más impulsivos. ¿Cuáles son más molestos? ¿Cuáles son más terribles? Es relativo, pero el terremoto impulsivo californiano tiende a ser un poco más destructivo. ¿Ya? Libera la energía en un solo pulso. Otras mediciones de intensidad, que también las vamos a mirar por encima, ¿cierto? La intensidad de áreas, por ejemplo, que es una de las mejores. PGA, PGB y PGD, ya ustedes lo conocen, me lo salto. Aquí tengo registros de distintos terremotos, ¿cierto? Que se los robé al libro de Chopra, no dice ahí, pero a él se los robé. Hay estos registros, y la verdad es que no todos se parecen tanto. En particular, ¿cierto? Veamos los registros de área, el centro, ¿cuál otro? Managua, Olimpia, Nordrich, Loma Prieta. ¿Por qué son tan importantes estos que les muestro? Porque son registros, por ejemplo, el registro de Nordrich con el que se hizo la mitad de la ingeniería sísmica, con ese terremoto. Entonces, claro, uno dice, oye, ¿y en qué se parece ese registro al de Yoyeo del 85? Ojo que en el horizontal, que es la duración, la escala es la misma para todos, y en el vertical también. Entonces todos están a la misma escala. Entonces alguien dirá, ¿en qué se parece este a este? Y bueno, como que no demasiado, que los dos son registros, puede ser. Pero claro, vemos claramente una zona fuerte muy acotada acá, un pulso muy potente y un registro relativamente corto, ¿cierto? Mirado acá va, no sé, por la zona fuerte irá como de aquí hasta acá, tendrá, no sé, como 10 segundos. En cambio acá, ¿cierto? Tengo una liberación de energía que tiene, no sé, pues de acá como hasta acá, tiene como 40 segundos de liberación de energía. Entonces, la cosa es muy distinta. No se trata aquí de decir cuál es mejor o peor, se trata de entender que son distintos, y eso podría llevarnos a que nuestros criterios de diseño tengan que ser ajustados, ¿cierto? A lo mejor diseñar para ese tipo de eventos no es lo mismo que diseñar para este tipo de evento, o por lo menos yo pienso eso. Entonces,
hay que darle una miradita a este tipo de cosas. Desde el punto de vista de los PGA, bueno, sí, este tiene un PGA grandote y este también. Ya. Pero lo más importante acá es la duración y la energía que puede haber liberado este terremoto en un rango más largo, ¿cierto? Si uno calcula la intensidad de área, que es más o menos, normalmente uno la acota entre la duración significativa, la acota entre el 5% y el 95% de la intensidad de área. Esa duración significativa genera que en este tipo de registros tengamos duraciones muy grandes y en esto tengamos duraciones muy chicas. También es una medida de intensidad. Ahora, uno que parece cualquier cuestión es el registro acá, de Ciudad de México en el 85, que ni siquiera parece un registro. Es una cosa rara, una cosa extraña. Si uno lo viera y dice, yo no les digo que es un registro, capaz que eso puede ser, no sé, la firma de un cabro chico que no sabe escribir. Pero es un registro. Y ese se tomó en Ciudad de México, y más adelante voy a volver respecto a eso. Y acá lo que vemos, ¿cierto?, es una muy alta influencia del suelo, del efecto de sitio. ¿Ya? Tan fuerte que esta cosa básicamente responde, ¿cierto? Esto parece responder con una frecuencia bastante clara. Claro, esta cosa está respondiendo básicamente en el periodo del sitio, del depósito de suelo. ¿Cierto? Recuerden que el suelo vibra, y vibra igual como lo haría un edificio. ¿Cierto? Solo que vibra desde la superficie para abajo hasta la roca y el edificio vibra de la superficie para arriba. ¿Ya? Pero el depósito de suelo también vibra. La idea es que cuando es un depósito rígido, vibra poquito y no amplifica mucho, y cuando es un depósito tan blando como lo era este, entonces vibra harto y empieza a filtrar también muchas ondas. Claro, aquí uno dirá, ¿y esto es bueno o es malo? Bueno, en este caso fue medio terrible, ¿ya? Porque generó que efectivamente los edificios que tenían una frecuencia muy parecida a la del sitio tuvieran amplificaciones gigantescas y colapsaron. Y las amplificaciones aquí estaban, o los periodos, ¿cierto?, más excitados estaban del orden de los 2 segundos, que son edificios de 20 pisos que son bastante comunes. Entonces esta cosa anduvo muy, muy mal en el sector del centro Ciudad de México, donde era un suelo que tenía como depósitos de laguna. Suelo malo. ¿Qué es el PGA, PGB y PGD? Bueno, a nivel de registro, esta cosa es re fácil, porque lo que yo voy a medir, ¿cierto?, es un registro de aceleraciones. Por cierto que después lo tengo que corregir. Normalmente estas cosas no vienen perfectas desde la medición, hay que pasarlos por algunos filtros para que corrijamos esos registros. Bien, el PGA simplemente es la mayor aceleración que se registró en el suelo. Recuerden que este es el registro, todavía no tenemos la estructura. Después, las velocidades, ¿cómo se obtienen? Bueno, integro una vez esa cuestión y estamos listos con la velocidad. De aquí voy a sacar el PGB. Después integro nuevamente y saco los desplazamientos. Y aquí voy a sacar el PGD. Ojo, importante, los máximos en las distintas variables no necesariamente se producen en el mismo instante. Donde yo tengo la mayor aceleración de suelo, no necesariamente tengo el mayor desplazamiento de suelo. De hecho, no lo tengo ahí. Entonces, cuidado con este tipo de cosas. Y cuidado también con el tema de la corrección. En este curso no va a ser un tema importante, ¿ya? Pero en general se trabaja con registros que están corregidos. Espectro. ¿Qué es un espectro? Eso es un espectro. Miremoslo un poco. Un espectro en general va a ser una colección de máximos, ¿ya? Y hay que entenderlo súper bien desde ya. ¿Cuál es la ecuación general de movimiento si nosotros estamos dentro del rango elástico al menos, ¿cierto?, que es donde vamos a calcular los efectos elásticos? La ecuación general de movimiento me da eso. Esto acá. Entonces tenemos un U punto, o sea, U2 punto, U punto y U. ¿Qué son esos? Acá están. Son entonces desplazamientos y velocidades relativas al suelo.
¿Y qué es el U2.G? Es el movimiento del suelo. ¿Ya? O sea, el UG es el movimiento del suelo. El U es el movimiento relativo al suelo, ya sea en desplazamiento, velocidad o aceleración. ¿Ya? Entonces, ojo, necesitamos tener súper claro. Y de estos términos, ¿cierto? Tengo un término de aceleraciones, de inercias, tengo un término de velocidades y tengo un término acá de rigidez. ¿Cuáles de estos tres términos es el que más me importa y por qué? El de rigidez. ¿Por qué? No, pero por allá. Sí, el de rigidez. Este es el que más me importa siempre. Y es porque básicamente aquí tengo el K por U. Y el K por U son los esfuerzos de la estructura. Por lo tanto, es eso lo que yo necesito para el diseño. Las fuerzas de inercia se van para cualquier lado, las de velocidad también, se disipan con ese monito de ahí. El suelo nunca me importó demasiado, pero esta parte es la exigencia sobre la estructura. Por eso es lo más importante. ¿Ya? Si a mí me interesa diseñar la estructura desde el punto de vista de su resistencia, su rigidez, ¿cierto? Los desplazamientos, este es el término más importante, porque es el término de las fuerzas en función de la rigidez de la estructura. Aquí es donde me empiezo a dar cuenta que en realidad las fuerzas dependen de la misma estructura. No son independientes. Bueno, para hacerlo simple, cuando yo tengo esta ecuación, ¿cierto? Y yo tengo un registro, el registro entra por acá, yo puedo resolver, ¿cierto?, la historia de desplazamiento, velocidad y aceleración. Teniendo eso, puedo resolver todo eso. Y voy a tener distintas respuestas. Por ejemplo, aquí tengo un registro. Un ejemplo nomás. Si mi oscilador tiene un periodo de 0,5 segundos y un amortiguamiento de 2%, me sale esta historia de desplazamiento. Si tiene un segundo con un amortiguamiento también del 2%, me sale esta otra historia de desplazamiento. Si tiene un periodo de 2 segundos y con un 2% de amortiguamiento, me sale esta otra historia de desplazamiento. ¿Qué me interesa a nivel espectral? Me interesa que para cada oscilador que yo evalúe, yo capturo únicamente el máximo de respuesta. ¿Se fijan? Aquí es 248, 661, 884, bien. Y el espectro es la colección de los máximos para cada oscilador que tenga el periodo de interés que esté evaluando. Esta cuestión que acabo de decir es re importante. Primero, entender que cada punto básicamente es una estructura distinta. Y lo segundo es que esos máximos no se producen en general en el mismo instante para el mismo registro. Son cosas súper importantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque cuando yo me paso, por ejemplo, a un espectro de diseño común y corriente y hago mi análisis modal espectral, ¿cierto? Ahí tengo mi espectro común y corriente para hacer mi análisis modal espectral y uno dice, ya, el periodo fundamental de mi estructura está por acá y ese modo agarró eso. El segundo modo, que tiene harta menos masa, agarró esto. Y después yo hago mi superposición de cosas. Así lo hacemos. Ya, pero ustedes se dan cuenta que este espectro es una colección de máximos, en general, de distintas estructuras y que representa también distintos eventos. En particular, ¿cuál es la probabilidad de que el evento que haya controlado esa ordenada también haya controlado esa? Ninguna. Porque los eventos que van a controlar los periodos cortos son distintos que los que van a controlar los periodos largos. ¿Cierto? Hoy día esto se reconoce un poco en los análisis más serios, más delicados, y se permite usar espectros, ¿cierto?, que estén más ajustados a un punto y que en el resto del rango de periodo tengan una forma de lo que uno espera para un evento que controle ese punto.
¿ya? Pero esos análisis más sofisticados. Nosotros en general vamos a hacer un modelo espectral, vamos a partir del espectro, vamos a leer los modos, pero sepamos que cada vez que hagamos esas lecturas, probablemente a nivel de diseño, porque si hacemos aquí un espectro de un solo registro, claro, todas estas cosas sí se producen para el mismo ciclo, eso sí. Pero cuando lo vemos a nivel de diseño, y los espectros de diseño tratan de representar una sismicidad en una zona, por lo tanto tratan de representar cualquier tipo de evento que vaya a venir, ahí nos vamos a dar cuenta que distintos puntos del espectro están gobernados por distintos sismos, distintos tipos de sismos. Ahora, profe, un sismo, por ejemplo, que se produzcan como cambios justamente de aceleración y por ende cambio de la frecuencia, ¿no podría darse el caso donde en algún momento esté afectando como alguno de los dos máximos en distintos modos, por decirlo? Es difícil, En la realidad no sé, a nivel de lo que nosotros calculamos, probablemente no sea común, ¿ya? Nosotros tenemos un montón de criterios para poder llegar a diseñar una estructura, pero todos estos criterios van dejando supuestos por el camino y la idea es que uno los conozca un poquito, ¿ya? Este es un supuesto inicial, que este espectro representa un evento, no, representa una colección de eventos. Así como la definición propia de un espectro de respuesta, y aquí es distinto, este es un espectro de respuesta porque corresponde a un solo registro, ¿ya? Esto ya es una colección de máximos para distintos osciladores, que no se producen en el mismo instante. Entonces es una cosa bien compleja, ¿ya? Pero sepamos que en general un espectro es una colección de máximos. Un espectro de respuesta se ajusta a un registro en particular. Un espectro de diseño es otra cosa y trata de ajustarse a una sismicidad de una zona, no a un registro en particular. Otra manera de verlo, esta, ¿cierto? Aquí está graficado simplemente para el otro lado. Ahí están las respuestas de cada uno de los osciladores, respuestas en desplazamiento en general. Y esas respuestas en desplazamiento, después yo me quedo solamente con el máximo capturado en el espectro. ¿Ya? Entonces alguien dirá, bueno, ¿y para qué sirve capturar el máximo? A este nivel, para nada. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que sí sirve cuando nos vamos al análisis modal espectral. Ahí sí, esto empieza a ser muy útil para el diseño práctico. Ah, me pasé. Ya. Paramos aquí, entonces, por 20 minutitos y volvemos.